de artistas, poetas y soñadores. El círculo íntimo de Schubert era reducido pero deslumbrante. Poetas, pintores y dramaturgos lo rodeaban como polillas alrededor de una vela tímida pero persistente. No era rico ni de lejos. De hecho, él y sus amigos compartían ropa como si fueran una especie de tienda de segunda mano del siglo XIX. ¿Romance? Eso es un capítulo confuso. Nunca se casó, y aunque los estudiosos han derramado mucha tinta especulando, el propio Schubert mantenía las cosas deliciosamente misteriosas. Sus cartas eran cálidas, filosóficas y en ocasiones descaradas, a veces incluso rozando la picardía. Era amable y de ingenio agudo, temperamental pero divertido, y un apasionado de la poesía, los cuentos y una buena copa de vino. Y a pesar de todo, la angustia, la pobreza, los interminables inviernos vieneses, escribió. A finales de la década de 1820, Schubert enfermó gravemente, probablemente de sífilis, aunque los historiadores médicos aún discuten como si fuera un hilo de Twitter. Su estado de salud empeoró, pero entró en una fulgurante recta final creativa, componiendo como si el tiempo corriera, porque así era. Escribió el quinteto de cuerda en do mayor, que es básicamente como sonaría el cielo si éste tuviera violonchelos. Completó sus 3 últimas sonatas para piano, obras profundas y radiantes que resonaban con la mortalidad, y comenzó a esbozar una sinfonía que, como su vida, quedaría inconclusa. El 19 de noviembre de 1828, con tan solo 31 años, Schubert falleció tranquilamente en el apartamento de su hermano. La causa oficial: fiebre tifoidea. La verdadera: un mundo aún no preparado para la luz que él portaba. Fue enterrado cerca de Beethoven, su héroe, en un gesto de justicia cósmica. Los oyentes tardaron décadas en darse cuenta de lo que se habían perdido, pero cuando lo hicieron, realmente captaron la esencia. Hoy, Schubert es reconocido como uno de los más grandes melodistas de la historia. Sus lied son esenciales, sus sinfonías brillan y su música de cámara es un culto entre músicos y público. Era la voz de la voz suave, la melancolía, la chispa silenciosa. No fingía, no gritaba, simplemente sentía, y a partir de ese sentimiento construyó universos musicales enteros. Así que esta noche, mientras te quedas dormido, deja que las canciones de Schubert te envuelvan. Deja que susurren historias de amores perdidos, ruedas que giran, ríos tranquilos y la cálida luz de las velas. Sergei Rachmaninoff, manos de gigante, corazón de poeta. Algunos músicos brillan, otros susurran. Sergei Rachmaninoff resonaba. Sus acordes resonaban como truenos, sus melodías dolían como la nostalgia. ¿Y sus manos? Sus manos podían abarcar 12 teclas de piano. Eso no es una metáfora, es simplemente una anatomía aterradora. Pero tras su imponente presencia se escondía un alma llena de suspiros. Un hombre atrapado entre el mundo que dejó y el que nunca abrazó del todo. Rusia y el exilio. Fuego y escarcha. Truenos y lágrimas. Nacido el 1 de abril de 1873 en una finca noble de Rusia, Rachmaninoff tenía raíces aristocráticas y una posición privilegiada ante la ruina financiera. Su padre, encantador pero profundamente alérgico a la responsabilidad, dilapidó la fortuna familiar en el juego y luego desapareció por completo. Por suerte, el joven Sergei tenía talento de sobra y una madre que lo reconoció y lo matriculó en el Conservatorio de San Petersburgo. Pero fue la tragedia, la muerte de su hermana y su traslado al Conservatorio de Moscú lo que realmente despertó su genio. Bajo la tutela de una liga de brillantes y aterradores instructores, perfeccionó sus habilidades.
A los 17 años ya había escrito una ópera, piezas para piano y un concierto completo. Cuando se graduó en 1892, no solo obtuvo un diploma, sino que también se hizo famoso. Ese mismo año estrenó el Preludio en Do, sostenido menor, una pieza para piano melancólica y tormentosa que el público jamás le permitiría olvidar. La pedían a gritos en los conciertos como si fuera un himno de rock. Con el tiempo, llegó a detestarla, pero su verdadero desengaño llegó en 1897 con el estreno de su primera sinfonía. Fue un fracaso catastrófico. Los críticos fueron brutales. Uno afirmó que sonaba como si hubiera sido compuesta bajo los efectos del vodka. Para ser justos, es una quemadura extrañamente poética. La experiencia lo destrozó. Cayó en una profunda depresión, no pudo componer, se alejó de sus amigos y dudó de todo. Entra el doctor Nikolai Dahl, un hipnoterapeuta que, básicamente, mediante un truco Jedi, devolvió la confianza a Rachmaninoff. Y en 1901, de las cenizas, surgió el segundo concierto para piano, un triunfo exuberante y arrollador que se convirtió en su resurrección y uno de los conciertos más queridos de todos los tiempos. Se casó con su prima. Sí, de verdad. Causó sensación, tuvo 2 hijas y llevó una vida familiar tranquila. Compuso incansablemente conciertos, sinfonías, obras maestras corales como Las Vísperas, a la vez que actuaba y dirigía por todo el mundo. En el escenario apenas sonreía, pero su piano lloraba, rugía, relucía. Su música era profundamente rusa, impregnada de melodías folclóricas y ecos ortodoxos. Pero la historia no fue benévola. En 1917, la Revolución Rusa trastocó su patria. Huyó, maleta en mano, melodías en la cabeza. Finalmente, se estableció en Estados Unidos, pero la nostalgia lo atormentaba como la niebla. Durante casi una década dejó de componer y se convirtió en pianista de gira para mantener a su familia. En la década de 1930 volvió a escribir con menos obras, pero más intensas. La Rapsodia sobre un tema de Paganini, 1934, se convirtió en un clásico instantáneo, ingeniosa, romántica y con una variación de la 18ª tan hermosa que ha cautivado desde entonces. La tercera sinfonía le siguió en 1936, melancólica y sabia. Los últimos años de Rachmaninoff fueron agridulces. Extrañó Rusia hasta el final, incluso mientras deslumbraba al mundo. Su música sigue viva, majestuosa, melancólica e inconfundiblemente suya. Un hombre de manos potentes y un alma tierna. Érase una vez, bueno, concretamente a finales del siglo XVIII, un niño llamado Ludwig soportaba lo que solo puede describirse como una crianza extrema con el piano. Su ambicioso padre lo presionó para que tomara clases de música tan agotadoras que los vecinos recordarían más tarde haberlo oído sollozar en la noche mientras martillaba escalas y fugas como un pequeño prodigio con lágrimas en los ojos. Pero en medio de toda esa tristeza y desvelos, un milagro comenzó a gestarse. A la madura edad de 7 años, Ludwig ya actuaba en público. A los 12, publicó su primera obra, un conjunto de variaciones para teclado que, si bien eran modestas, insinuaban algo poderoso que se agitaba bajo la superficie, como un volcán musical a punto de entrar en erupción. Al poco tiempo, el niño fue enviado a estudiar con Christian Gottlob Neiffe, un hombre con un nombre tan formidable como su sabiduría musical. Neiffe se convirtió en mentor, guía, y quien introdujo a Ludwig en la obra de un tal Johann Sebastian Bach. Bajo la tutela de Neiffe, Beethoven escribió sus primeras composiciones importantes y descifró el código de la fuga, una forma musical
que más tarde lanzaría como un rayo al mundo. A los 17 años, Beethoven peregrinó a Viena, la meca de la música, para conocer al legendario Mozart. Y según la tradición, porque todas las grandes historias tienen jugosas leyendas, Mozart lo escuchó tocar y dijo: «No se lo pierdan, dará que hablar al mundo». Pero tan pronto como llegó, Beethoven tuvo que irse. Su madre enfermó gravemente y regresó a su casa en Bonn para cuidarla hasta su muerte. Aún así, Viena había hechizado a la ciudad. En 1792, con 21 años y lleno de pasión, Beethoven regresó para quedarse. Estudió con Joseph Haydn. Digamos que su química entre profesor y alumno era brillante, y empezó a codearse con la élite de la sociedad musical vienesa. La noticia corrió como la pólvora. Había un nuevo pianista en la ciudad, y era como nadie que hubieran visto antes, capaz de desatar furia y ternura al mismo tiempo. Los aristócratas abrieron sus salones, y, lo que era más importante, sus carteras. Para 1795, Beethoven debutó como concertista de piano, y sus tríos para piano opus 1 llegaron a las librerías con una aclamación atronadora. Con ellos, una nueva y audaz voz irrumpió en el mundo musical, intensa, emotiva, descaradamente dramática. A lo largo de la década de 1790 y principios del siglo XIX, compuso como un poseso, sonatas, cuartetos, sinfonías, ninguna de las cuales sonaba como la refinada música de salón a la que estaba acostumbrada Viena. Luego llegó la Sinfonía número 3, Heroica. Beethoven la dedicó originalmente a Napoleón Bonaparte, deslumbrado por la chispa revolucionaria del general. Pero cuando Napoleón se coronó emperador, Beethoven estalló en furia y tachó la dedicatoria con tal violencia que, según se dice, rompió el papel. Drama. Aún así, la sinfonía se erigió como una revolución por sí misma, épica, tormentosa y rebosante de emoción. Pero mientras la estrella de Beethoven ascendía, algo terrible sucedía tras bambalinas. Su audición se deterioraba. A los 30 años, sufría una pérdida auditiva severa. Desesperado, se retiró al campo en Heiligenstadt, buscando paz y quizás un milagro. Allí escribió el desgarrador testamento de Heiligenstadt, una carta a sus hermanos en la que revelaba su tormento y desesperación suicida. Pero, alerta de spoiler, decidió quedarse, luchar, componer, y vaya si lo hizo. Lo que siguió fue posiblemente el estallido de genio creativo más extraordinario de la música occidental. La Quinta Sinfonía surgió con su icónico motivo de 4 notas, da, 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 como si el destino mismo llamara a la puerta. La sonata, claro de luna, rebosaba tristeza. La apasionata prácticamente estalló en llamas. Para entonces, Beethoven vivía en un aislamiento casi total, comunicándose a través de cuadernos. Pero el silencio que lo rodeaba no hacía más que amplificar la música que albergaba en su interior. En 1824, profundamente sordo y ya entrado en años, compuso su imponente 9ª Sinfonía, un coloso de sonido y alma que culmina con la inmortal Oda a la Alegría, un triunfante grito coral de unidad y fraternidad. En el estreno, Beethoven permaneció de pie frente a la orquesta, incapaz de oír los estruendosos aplausos. Un músico tuvo que girarlo suavemente para que viera al público, de pie, llorando, exultando. Era su vuelta de la victoria. En sus últimos años, Beethoven compuso sus últimos cuartetos de cuerda, obras tan abstractas, íntimas y cósmicas que dejaron a los oyentes completamente desconcertados. Al principio, hoy se consideran entre las expresiones artísticas más profundas jamás plasmadas en papel. Y entonces,
El 26 de marzo de 1827, mientras una tormenta rugía en el exterior, Beethoven murió. Cuenta la leyenda que mientras un rayo rasgaba el cielo, levantó el puño por última vez. Más de 20.000 personas acudieron a su funeral. Viena, la ciudad que una vez había estremecido con su sonido, lloró. Dejó tras de sí 9 sinfonías, 5 conciertos para piano, 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, una ópera y un sinfín de otras obras que ahora constituyen la base de la música clásica. Su impacto, inmenso. Su desafío al destino, eterno. Aunque nunca escuchó la música que le dio al mundo, el mundo aún la escucha. En salas de conciertos, en películas, en nanas susurradas y en revoluciones por igual, Beethoven sigue tocando. Ahora, retrocedamos aún más en el tiempo, a 1685, en la tranquila ciudad de Eisenach, Alemania, donde otro gigante de la música acababa de llegar al mundo. ¿Su nombre? Johann Sebastian Bach. Nacido en una familia donde la música era tan común como el pan de molde, Bach fue el 8º hijo de una familia de dinamos musicales. Los Bach eran básicamente la versión barroca de los Von Trapp. Casi todos los hombres eran músicos. En algunas ciudades alemanas, Bach significaba literalmente músico en la jerga. Era básicamente el destino. Pero la tragedia llegó pronto. Con tan solo 10 años, Bach perdió a sus padres. Se mudó con su hermano mayor, Johann Christoph Bach, también organista por supuesto, a la ciudad de Ohrdruf. Allí, el joven Sebastian estaba rodeado de un tesoro musical. Y como un ninja musical en miniatura, se colaba en el estudio por las noches para copiar composiciones prohibidas a la luz de las velas. Esta actividad rebelde a la hora de dormir se convirtió en su verdadera educación, absorbiendo el genio de Buxtehude y Pachelbel. Sí, ese Pachelbel. Continuará. Conoció a una mujer que definiría gran parte de su vida adulta. Una novelista con el impresionante nombre de Amandine Lucille Hugo Dupin, aunque ella prefería el seudónimo más impactante, con pantalones, que escandalizó a la alta sociedad. Era atrevida, poco convencional y tenía una predilección por los pantalones, que en aquel entonces eran tan escandalosos que levantaban sospechas hasta en la Torre Eiffel. Él, en cambio, era frágil, callado y tosía más de lo que hablaba. Y aún así, saltaban chispas. De alguna manera, funcionó. En 1838, la peculiar pareja huyó del invierno parisino para una escapada soleada a la isla de Mallorca. Lo que encontraron fueron paredes húmedas, lluvia incesante y lugareños que los miraban como si hubieran traído la peste. Su salud, ya frágil debido a la tuberculosis pulmonar, se desmoronó bajo el peso de ese aire húmedo. Pero en el interior de un monasterio conjuró algunas de sus obras más radiantes. Los Preludios, Opus 28, una colección resplandeciente impregnada de melancolía y magia. Su amor, apasionado. Sus discusiones, igualmente. A veces lo mimaba, no, en serio, de verdad, y luego, con la sutileza de un ladrillo, convertía su vida en novelas. Con el tiempo, el romance se desgastó. Ella se cansó de su constante fragilidad. Él se encogía ante su agudeza, como un gato ante un pulverizador. Para 1847, todo había terminado. Y, sinceramente, nunca se recuperó del todo. Nunca escribió óperas, tampoco sinfonías, solo el piano. ¿Pero qué hizo con esas 88 teclas? Revolucionario. Sus nocturnos brillaban como la luz de una vela. Sus estudios alcanzaron cimas técnicas y se desplomaron en valles poéticos. Sus baladas narraban historias trascendentales sin pronunciar palabra alguna. Sus mazurcas y polonesas vibraban con nostalgia, orgullo nacional
y una inconfundible alma polaca. No era ostentoso, no practicaba un virtuosismo que llamara la atención, manejaba la verdad emocional. Sus melodías lloraban, sus valses susurraban y cada nota parecía respirar. Demasiado enfermizo para los grandes escenarios, prefería los salones, reuniones íntimas donde cada pulsación de tecla podía resonar, donde el silencio importaba tanto como el sonido. Sus alumnos lo adoraban, aunque era un poco perfeccionista. Cuenta la leyenda que una vez hizo que un alumno repitiera una sola frase durante horas hasta que sonara a la perfección. El estándar: perfección, con sentimiento. A finales de la década de 1840, su salud se deterioró. Tenía un aspecto fantasmal, delgado, pálido, envuelto en bufandas. La tuberculosis era implacable. Su última actuación pública tuvo lugar en 1848 en Londres, recibida con admiración y una pizca de compasión. Regresó a París, demasiado frágil para tocar mucho. En octubre de 1849, con tan solo 39 años, falleció en un apartamento a la luz de las velas, siendo su último deseo que se interpretara el Requiem de Mozart en su funeral. Su corazón, literalmente, fue enviado de regreso a Polonia, conservado en alcohol y sellado dentro de un pilar de una iglesia en Varsovia. Lo que dejó atrás no se siente tanto compuesto como sentido. Se convirtió en el poeta laureado del piano, el príncipe heredero del romanticismo. Su música ha adornado películas, ballets, sueños, desamores y primeros besos. Cada generación redescubre algo nuevo en su obra, una tristeza que desconocían tener o una alegría demasiado delicada para nombrarla. No persiguió la gloria, pero la gloria lo encontró. Escribió para habitaciones tranquilas y conquistó grandes salones. Susurró, y el mundo aún se inclina hacia él. Ahora cierra los ojos. En algún lugar, un nocturno suspira en la oscuridad. Un fragmento de Chopin respira. Y luego está Piotr Ilich Tchaikovsky, el hombre que no solo tocaba las fibras sensibles del corazón, sino que orquestó toda una ópera emocional sobre ellas. Su música no solo te hacía mover los pies, te hacía doler el pecho, nublar la vista y hacer que tu alma diera piruetas dramáticas. Terciopelo por momentos, trueno al siguiente, sueño, pesadilla, vals o grito de guerra. Siempre era sincera. Nacido el 7 de mayo de 1840 en un pequeño pueblo industrial ruso, con un nombre que suena a estornudo, el pequeño Piotr era un manojo de nervios, tierno y sensible. Su padre era ingeniero de minas, su madre tenía sangre francesa y un tacto delicado. Y Pi, sí, ese era su apodo, ya sentía demasiados sentimientos para su pequeño cuerpo. A las 5 ya tocaba el piano. A las 7 leía partituras como si fuera un segundo idioma. Pero en lugar de que lo mandaran a un conservatorio, consiguió un billete de ida a la Escuela Imperial de Jurisprudencia, también conocida como el campo de entrenamiento para abogados. Alerta de spoiler, la odiaba. Aún así, la música era su santuario secreto. Tras un breve trabajo en el gobierno, finalmente dijo «basta». Se matriculó en el flamante Conservatorio de San Petersburgo en 1862 y dejó que la música tomara el control. Allí, con Anton Rubinstein, aprendió a convertir la emoción en orquestación. Para 1866 enseñaba en Moscú y escribía música que no solo insinuaba talento, sino que lo proclamaba a gritos. Su primera sinfonía, En sueños de invierno, fue un anticipo de las exuberantes melodías y la narrativa sonora que vendrían. Pero detrás de la música, Tchaikovsky luchaba contra sus demonios: la inseguridad, la depresión.
y un secreto que podría arruinarle la vida. Era gay, en una sociedad que lo rechazaba por completo. Así que volcó su alma en su obra, expresando en notas lo que jamás podría expresar con palabras. La década de 1870 fue una montaña rusa de éxito y caos. Su obertura Romeo y Julieta era básicamente una historia de amor en estéreo, ardiente, trágica y desbordante de pasión. Su segunda sinfonía, con toques de melodías folclóricas ucranianas, demostró su habilidad para combinar la forma clásica con un profundo amor por el sabor local. Y eso fue solo el comienzo. Conoció a una mujer que marcaría gran parte de su vida adulta, la novelista Amandine Lucille Aurore Dupin, aunque el mundo la conocía por su seudónimo, George Sand. Era atrevida, poco convencional y vestía pantalones, lo que en el París del siglo XIX equivalía aproximadamente a anunciar que uno venía de Marte. Chopin, en cambio, era delicado, introvertido y tosía más de lo que hablaba. De alguna manera, los polos opuestos no solo se atraen, sino que se queman, se convirtieron en amantes. En 1838, la pareja escapó del frío invierno parisino, retirándose a la isla de Mallorca. Desafortunadamente, la escapada tropical resultó ser más un monasterio mohoso que un paraíso soleado. Las paredes estaban húmedas, la lluvia era incesante y los lugareños los miraban con recelo, dignas de una telenovela. La tuberculosis de Chopin se agravó de inmediato. Sus pulmones protestaban contra la humedad como un gato en la bañera. Y sin embargo, en medio del moho y la melancolía, compuso parte de su música más radiante, preludios, Opint 28, piezas que brillan con emoción y misterio. Su relación era tan apasionada como caótica. Sand a veces lo mimaba, literalmente, y ella narraba su vida doméstica en novelas apenas disimuladas. Con el tiempo, el romance comenzó a desmoronarse. Ella se cansó de su fragilidad. Él rehuía su cruda honestidad. Para 1847, todo había terminado. Chopin nunca se recuperó del todo. Compuso casi exclusivamente para piano. Nada de óperas, nada de sinfonías, solo teclados. Pero lo que hizo con esos teclados cambió la música para siempre. Sus nocturnos titilan como la luz de una vela. Sus estudios son a la vez el Everest y la elegía, proezas técnicas conmovedoras. Sus baladas narran historias silenciosas, y sus mazurcas y polonesas vibran con nostalgia, orgullo nacional y el alma polaca. No pretendía deslumbrar, quería revelar la verdad. Sus melodías lloran, sus valses susurran. Su música le dio a la desesperación un smoking y a la tristeza un escenario. Debido a su frágil salud, Chopin prefería los salones a las salas de conciertos, espacios íntimos donde cada nota contaba y cada pausa significaba algo. Sus alumnos lo adoraban, incluso mientras los adiestraba sin descanso. En una ocasión, hizo que un alumno repitiera una sola frase durante horas hasta que sonara a la perfección. Su lema: perfección, con emoción. A finales de la década de 1840, su salud se desplomó. Tenía un aspecto espectral, pálido, esquelético, envuelto en bufandas. La tuberculosis lo devoraba. En 1848 ofreció su última actuación pública en Londres. El público lo admiraba, pero también lo compadecía. Regresó a París. Ya no podía tocar más que unos pocos minutos seguidos. En octubre de 1849, a los 39 años, Frédéric Chopin falleció en un pequeño apartamento iluminado por velas. Su última petición: que se interpretara el Requiem de Mozart en su funeral. Su corazón, literalmente, fue devuelto a Polonia.
conservado en alcohol y consagrado en un pilar de la iglesia de la Santa Cruz en Varsovia. Chopin no solo compuso música, sino que la plasmó en sus páginas. Es el poeta del piano, el príncipe melancólico del romanticismo. Su música ha flotado en películas, danzado en ballets, susurrado en desamores y brillado en primeros besos. Cada generación lo redescubre, encontrando un nuevo tipo de tristeza, una alegría distinta. Nunca buscó la gloria, pero la gloria llegó. Escribió para el público y terminó en el panteón. Susurró, y el mundo todavía se inclina para escuchar. Así que esta noche, mientras te duermes, escucha. En algún lugar del silencio puede que haya un nocturno, un suspiro, un rastro de Chopin. Piotr Ilich Tchaikovsky, el compositor del corazón. Algunos músicos te hacen mover los pies. Tchaikovsky te hacía doler el pecho. Sus melodías no solo cantaban, se elevaban, temblaban y a veces se desmoronaban en el aire, llevándote los sentimientos. Nació el 7 de mayo de 1840 en Votkinsk, una ciudad industrial del Imperio ruso. Su padre, Ilya, era ingeniero de minas. Su madre, Alexandra, era de ascendencia francesa y estaba llena de ternura. El pequeño Piotr, apodado Petienka, era un niño tranquilo y sensible, a menudo abrumado por los sonidos, los cambios y las enormes emociones que no cabían en su pequeño cuerpo. Empezó a tocar el piano a los 5 años. A los 7 ya podía leer música a primera vista como si fuera un segundo idioma. Pero el arte no era el plan familiar. A los 10 años lo enviaron a la Escuela Imperial de Jurisprudencia de San Petersburgo para estudiar Derecho y convertirse en un excelente burócrata. Él era miserable. Aún así, se aferró a la música en secreto. Sesiones de piano a escondidas, garabateando composiciones, alimentando un anhelo inexplicable. Tras graduarse, consiguió un trabajo en el gobierno, pero su corazón estaba en otra parte, cantando una melodía diferente. En 1862, desafiando las expectativas y la tradición, se matriculó en el flamante Conservatorio de San Petersburgo. Por fin eligió la música, y la música lo eligió a él también. Bajo la tutela de Anton Rubinstein, Tchaikovsky era mayor que sus compañeros, pero tenía una gran determinación. Sus primeras composiciones eran toscas, pero cargadas de sentimiento. En 1866 se trasladó a Moscú para impartir clases en el conservatorio, donde recibió la tutela del hermano de Anton, Nikolai Rubinstein. Su primera sinfonía, En sueños de invierno, demostró su talento para las melodías exuberantes y la orquestación vívida. Pero en su interior, Tchaikovsky se encontraba sumido en un profundo caos. Luchó contra una inseguridad agobiante, oleadas de depresión y una verdad que jamás pudo expresar públicamente. Era gay, en una época y un lugar donde tal revelación podía arruinarlo todo. Así que vertió en su música lo que no podía decir. La década de 1870 trajo consigo tanto triunfos como turbulencias. Su obertura de Romeo y Julieta estalló con pasión y angustia. Su segunda sinfonía, con toques folclóricos ucranianos, celebró las melodías del pueblo. Y sin embargo, mientras los aplausos se intensificaban, también lo hacía el caos interior. ¿Te gusta este personaje? ¿Por dónde empezar con esta gran sinfonía de caos, romance y genio brillante? Empecemos con nuestro compositor emocionalmente atormentado, quien, en 1877, tomó la desafortunada decisión de casarse con Antonina Milova. ¿Fue amor? No del todo, más bien un intento desesperado por encontrar la paz y acallar los chismes. Su romance se basó en un torrente de cartas y menos encuentros reales que una mala cita promedio de Tinder,
como era de esperar, fue un desastre estrepitoso. En cuestión de semanas, huyó. En cuestión de meses, se derrumbó emocional y físicamente. En un ataque de desesperación, incluso intentó ahogarse en el río Moscova, pero el destino tenía otros planes. Destrozado pero vivo, recurrió a lo único que nunca lo defraudó: la música. Ese mismo año trágico, compuso su cuarta sinfonía, una obra maestra tormentosa y cargada de fatalidad que suena como el destino mismo llamando a tu puerta en medio de una ventisca rusa. En medio de todo este naufragio personal aparece una salvadora peculiar, una viuda adinerada con afición por las sinfonías y sin ningún interés en la interacción cara a cara. Ella le ofreció un salvavidas, apoyo financiero para que pudiera componer con libertad. La trampa: nunca se verían en persona, jamás. Durante 13 años intercambiaron una cantidad épica de cartas, cientos, llenas de sinceridad, reflexiones musicales y admiración mutua. Ella se convirtió en su terapeuta, mecenas y musa invisible, todo en una amiga por correspondencia extraordinariamente bien financiada. Gracias a este inusual arreglo, la música fluyó como el borscht en un festín de invierno. Compuso Eugenio Oneguín una ópera desbordante de belleza trágica, el concierto para violín, tan intenso y lírico que en su día se consideró imposible de interpretar. Spoiler: se ha interpretado muchísimo desde entonces. Y la serenata para cuerdas, tan delicada que haría llorar a los copos de nieve. Su reputación en Rusia estaba en alza, pero fue el ballet el que grabaría su nombre en bolas de nieve, cajas de música y la conciencia navideña colectiva del mundo entero. Primero llegó El lago de los cisnes en 1875, una hermosa zambullida en la melancólica elegancia. Fracasó en su estreno, pero la música era demasiado evocadora como para ignorarla. Luego llegó La Bella Durmiente en 1889, llena de pompa real y brillo orquestal. Y finalmente, en 1892, El Cascanueces irrumpió en escena con sus piruetas. Soldados de juguete, hadas de azúcar, paisajes oníricos, se convertiría en el sonido de diciembre para siempre. Pero no se dejen engañar por los tutús centelleantes. Estos ballets no eran solo cuentos infantiles, eran sinfonías de añoranza, fragmentos de sueños entretejidos con sombras. Entonces llegó 1893 y su obra maestra final, la Sinfonía número 6, La Patética. La calificó como su mejor obra. Es un requiem disfrazado, melancólico, vulnerable, devastador. 9 días después estaba muerto. Oficialmente fue cólera por agua sin hervir. Extraoficialmente abundan las teorías: suicidio, quizás; silencio forzado, posiblemente; poesía trágica, sin duda. Tenía 53 años. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Su música sigue viva, un espejo para cada tormenta emocional, un amanecer para cada desamor. Nos mostró que la fuerza puede susurrar, que la belleza puede herir y que a veces la salvación llega en forma de vals. Dio voz a los soñadores, a los que se desbordan y a quienes aman en silencio. Sus melodías resuenan en salas de conciertos, bandas sonoras de películas, tardes nevadas y almas que sufren demasiado. Y ahora vamos a deslizarnos en góndola hasta Venecia. En el laberinto acuático de canales, donde el aire huele a sal y serenatas, nació un niño de cabellos encendidos en 1678. ¿Su nombre? Antonio Lucio Vivaldi, también conocido como el sacerdote rojo. ¿Por qué? Por sus mechones llameantes y sus hábitos sacerdotales, obviamente. Pero su violín, eso fue lo que realmente encendió el mundo. La Venecia de entonces era una pintura viviente, mosaicos dorados, aire impregnado de incienso,
y ecos que rebotaban en las catedrales como un ping-pong celestial. El joven Antonio lo absorbió todo. A pesar de sufrir dolores crónicos en el pecho, probablemente asma, buscó tanto a Dios como a la música. A los 15 años se preparaba para el sacerdocio. A los 25 fue ordenado. Pero seamos sinceros, la música era la verdadera religión allí. En 1703 consiguió un puesto como maestro de violín en el Ospedale de la Pietà, un convento y escuela de música para niñas huérfanas. Suena pintoresco, ¿verdad? No ver este lugar era una supernova musical. Las niñas tocaban como ángeles con un café expreso, y Vivaldi compuso pieza tras pieza para exhibir su talento divino. Actuaban tras mamparas de hierro como una especie de caja de sorpresas de una banda femenina barroca, atrayendo a multitudes fascinadas de toda Europa. Y ¡ay, cómo escribía! Los conciertos brotaban de él como prosecco en una boda veneciana, audaces, vívidos, electrizantes, pero nada eclipsaría la chispa de las 4 estaciones. Compuestos en la década de 1720, estos 4 conciertos pintaron el año con sonidos, el canto de los pájaros en primavera, las tormentas amenazantes en verano, la alegría del pisado de uvas en otoño y el drama gélido en invierno. Algo revolucionario. No era solo música, era meteorología con violín. Los publicó en Ámsterdam en 1725 como parte de una colección con un título deliciosamente dramático: La lucha entre la armonía y la invención. Y, ¡ay, qué gloriosa lucha! Antonio Vivaldi, la pelirroja fogosa de la ópera con inclinación por el drama y por saltarse la misa. La ópera lo llamaba como una diva que toca un do agudo, dramático, brillante y absolutamente imposible de ignorar. Vivaldi, el hombre con fuego en los dedos y quizás demasiado talento para el protocolo eclesiástico, compuso casi 50 óperas en vida. Algunas se perdieron en el tiempo, otras resucitaron siglos después entre aplausos atronadores. Sus arias no solo cantaban, lloraban, suplicaban y se elevaban. Su orquestación brillaba como pan de oro a la luz de las velas. Pero, ¡ay!, el mundo de la ópera, menudo nido de víboras, lleno de rivales traicioneros, intrigas políticas y mecenas testarudos que creían que el dinero era sinónimo de buen gusto musical. Vivaldi se desenvolvió en este caos como un maestro esquivando tomates voladores. Cautivó a Venecia, Mantua y Roma, impresionando a las cortes y enfureciendo a la crítica. Incluso el Papa Benedicto XIII le dio su aprobación. Nada mal para un sacerdote irascible que ocasionalmente dejaba la misa para componer algo dramático. Sin embargo, para la década de 1730, Venecia había avanzado. El barroco daba paso a sonidos más frescos y llamativos, y compositores más jóvenes como Pergolesi y Hasse eran los nuevos ídolos. Vivaldi, antaño la joya de la corona, ahora vendía sus manuscritos y buscaba conciertos por toda Europa. Finalmente se trasladó a Viena, apostando todo a un admirador con mucho poder, el emperador Carlos VI. Y entonces, ¡zas!, el emperador murió en 1740. La última oportunidad de Vivaldi de volver a la escena se esfumó con él. Menos de un año después, el 28 de julio de 1741, el propio Vivaldi falleció en Viena, silenciosamente y sin ceremonias, enterrado en una fosa común lejos de los brillantes canales de su juventud. Pero el genio tiene una forma de negarse a permanecer enterrado. A principios del siglo XX se redescubrieron manuscritos polvorientos. Las 4 estaciones resurgió como un himno de rock perdido hace mucho tiempo, y de repente Vivaldi estaba en todas partes. Salones de baile, bandas sonoras de películas, atascos de tráfico,
veladas románticas. Su música no solo suena, gira, baila, llora y ríe. Es una banda sonora para toda la vida, así que la próxima vez que te duermas, imagina Venecia al anochecer. El agua ondulando suavemente, faroles brillando, un violín cantando suavemente en la distancia. En algún lugar, tras una ventana con cortinas de encaje, el sacerdote rojo sigue componiendo. Johannes Brahms, barba, brillantez y un corazón lleno de clara. No todos los compositores mueren en la miseria romántica ni llevan una peluca empolvada. Algunos, como Johannes Brahms, aparecen discretamente, se dejan crecer barbas épicas, se enamoran de mujeres que no pueden tener y escriben música tan hermosa que podría hacer llorar al granito. Nacido el 7 de mayo de 1833 en la ciudad portuaria de Hamburgo, Brahms provenía de orígenes humildes. Su padre, contrabajista, tocaba en conciertos locales. Su madre, 20 años mayor que su marido, dirigía el hogar con serenidad y firmeza. Johannes, un prodigio del piano a los 7 años, ya deslumbraba a sus vecinos. Pero la familia andaba con dificultades económicas, así que en su adolescencia ya tocaba en tabernas llenas de humo y salones de baile llenos de marineros, un entorno poco propicio para un futuro icono de la música clásica. Aún así, lo absorbió todo, leyendo como un poseso, practicando como un loco y componiendo en silencio. Entonces llegó la clave, un encuentro en 1853 con el violinista Joseph Joachim, quien vio la chispa y le presentó a Robert y Clara Schumann. Robert, el compositor y crítico, prácticamente lo declaró la segunda venida de la música. Clara, pianista, compositora y esposa de Robert, estaba igualmente fascinada. ¿Y Brahms? Se enamoró perdidamente, sin remedio, en silencio, enamorado de Clara. Su historia de amor, si es que así se le puede llamar, era pura añoranza y moderación. Nada de romances apasionados ni cartas escandalosas, que sepamos, pero su conexión era más profunda que los chismes. Tras el trágico declive y la muerte de Robert, Brahms permaneció cerca de Clara, escribiendo música que vibraba con una emoción no expresada. Sus cartas eran sinfonías en tinta, poéticas, apasionadas y de una solemnidad desesperante. Brahms llevó a Clara en el alma a lo largo de cada etapa de su vida. Era una contradicción andante. Idolatraba a Beethoven, pero le aterraba su sombra. Usaba formas clásicas, pero las llenaba de angustia romántica. Tardó más de 10 años en terminar su primera sinfonía, en parte perfeccionismo, en parte crisis existencial, pero cuando finalmente se estrenó en 1876, la crítica la apodó la 10ª de Beethoven. Nada mal para alguien que una vez quemó sus viejas cartas de amor para evitar el sentimentalismo. Y después siguió 3 sinfonías más, ardientes danzas húngaras, obras corales que tranquilizan el alma como el requiem alemán, y piezas de cámara que te llegan directamente al corazón, incluso si no tienes idea por qué. Y esa barba gloriosa y tupida, un símbolo de sabiduría, desenfreno y probablemente un buen escondite para las migajas de la comida. Brahms se instaló en Viena, el corazón palpitante de la escena musical europea. Paseaba por las calles, cenaba modestamente, contaba chistes mordaces y se mantuvo soltero obstinadamente. La fama le molestaba. La soledad le sentaba bien. Apoyaba a jóvenes músicos anónimamente y donaba dinero como si fuera algo pasado de moda. Cuando Clara falleció en 1896, algo en él se quebró. La siguió un año después, muriendo de cáncer en 1897 a los 63 años.
Ahora descansa en el cementerio central de Viena, cerca de Beethoven y Schubert, donde yacen las leyendas. Brahms, el genio gruñón con alma de poeta. Un hombre que convirtió la angustia en armonía y el silencio en sinfonías. Algunos compositores dan puñetazos musicales. Otros susurran dulces sonatas al oído. Johannes Brahms dominaba el lenguaje musical de sus vecinos, pero no irrumpió en la puerta gritando innovación. No, Brahms fue el caballero que llamó cortésmente, entró y reorganizó los muebles con precisión poética. No fue un revolucionario, fue un renovador. No desbarató las reglas de la forma, las pulió hasta hacerlas brillar. Su música no grita, suspira. Es el poeta de la disciplina, el arquitecto de la combustión lenta de las emociones. Su obra tiene peso, sí, pero no del tipo aplastante. Es el tipo de peso que te hace sentarte y sentir cosas. Cosas profundas, cosas otoñales, como las hojas que caen o el amor que no se dice. Brahms es lo que sucede cuando un introvertido profundamente sensible se salta las conversaciones y se dirige directamente al piano. Así que esta noche, deja que sus nanas te arrullen, que sus requiems te envuelvan y que sus sinfonías te acompañen como ese amigo sabio y cariñoso de barba gloriosa y modales impecables. Y luego está Claude Debussy. Si Brahms era una chimenea en una tarde fría, Debussy era la luz de la luna en un estanque en calma. Algunos compositores esculpían sinfonías en mármol. Debussy prefería la niebla, mientras otros marchaban entre la música con estandartes y botas. Él flotaba en una brisa hecha de perfume y poesía. Debussy no rechazó las reglas de la música clásica, sino que las miró con recelo, como si fueran una mala pintura, y se marchó. Nacido en un pueblo humilde, a las afueras de París, en 1862, su juventud estuvo marcada por más agujas de coser y platos de porcelana que salones dorados. Pero si le daban un piano, de repente todo empezaba a brillar. A los 10 años lo aceptaron en el Conservatorio de París, un lugar tan serio que probablemente estornudaba en forma de sonata. Allí, rodeado de estatuas polvorientas y tradiciones serias, Debussy se convirtió en un pequeño rebelde educado. No le interesaba ser un colegial musical. Quería magia, misterio y quizás un poco de absenta. En 1884 ganó un premio de lujo que lo convertiría en un buen compositor tradicional. En cambio, aprovechó el viaje a Italia para coleccionar arte, poesía, escalas peculiares y armonías peculiares como recuerdos musicales. De vuelta en París, se relacionó con poetas que creían que la puntuación era opcional y con pintores a quienes les gustaban las mujeres con ojos llenos de secretos. Debussy no componía música, componía atmósferas. Su obra no se explicaba por sí sola, invitaba a sentir algo, aunque no se supiera exactamente qué. En 1890 comenzó a esbozar una pieza titulada Claro de Luna, una silenciosa revolución en la forma pianística. No se pavoneaba, brillaba. Era luz de luna con acento francés. En 1883 presentó Prelude a la Premidì d'un Faune a un público desprevenido. Inspirada en un poema onírico sobre un fauno y sus fantasías ninfóbicas, la música derritió el tiempo y posiblemente algunas mentes. De repente, la música ya no necesitaba construir catedrales. Podía flotar, y flotaba. Debussy no lideraba un movimiento, sino que lo componía sobre la marcha. Escalas de tonos enteros, acordes sin resolver, sabores exóticos. En lugar de decirte qué sentir, te ofrecía un encogimiento de hombros musical y una copa de vino. La mer no describía el mar, era el mar. Los nocturnos no iluminaban la noche, eran la noche. Y en 1902
finalmente estrenó su única ópera, Peleas en Mélisande, una pieza tan sutil que parecía una exhalación musical. La crítica se peleó, el público se desmayó. A Debussy, como era previsible, no le importó. Su vida personal, un auténtico desastre. Rompía corazones como si rompiera las reglas de la armonía. Aún así, encontró algo cercano a la calma en Emma Bardak, una mujer ingeniosa, elegante y con una paciencia heroica. Juntos tuvieron una hija, Chou Shu, para quien compuso la increíblemente encantadora El Rincón de los Niños. Detrás de toda esa música nebulosa había un padre que adoraba a su pequeña. Pero la vida no fue solo luz de luna. Llegó la enfermedad. Los problemas económicos lo visitaron. La Primera Guerra Mundial rugía fuera de su ventana. Incluso mientras luchaba contra el cáncer de colon, Debussy siguió escribiendo, con suavidad y brillantez, hasta su muerte en 1918. Se fue en silencio, como vivió. Pero su música sigue aquí, sigue susurrando. Debussy le dio al sonido permiso para soñar. No exigió tu atención. Se la ganó con delicadeza. Con sus suaves acordes y texturas brillantes, reescribió el vocabulario emocional de la música, no con un trueno, sino con un suspiro. Y ahora, un giro brusco. Aparece Richard Wagner. Donde Debussy se dejaba llevar y Chopin lloraba, Wagner rugía. Su música no andaba de puntillas. Marchaba con armadura, escupiendo fuego, con valquirias sobrevolando. Dioses, dragones, destino. El hombre componía como si estuviera construyendo el Olimpo con sonido. Wagner no era una brisa sutil. Era una tempestad musical, un éxito de taquilla mitológico con una sección de metales. Algunos lo veneraban, otros lo temían, pero nadie lo ignoraba. Así que, al acomodarse esta noche con el cálido corazón de Brahms, los susurros de Debussy bajo la luz de la luna y el trueno cósmico de Wagner en la lejanía, recuerden, la música no siempre habla el mismo idioma, pero siempre, de alguna manera, sabe lo que sienten. París, 1910. Un empresario le pidió a Igor Stravinsky que hiciera una pequeña orquestación, solo unos pocos detalles. Pero entonces, en un deslumbrante golpe de confianza, o quizá de locura, le entregó a Igor las llaves de un ballet completo. Igor dijo, claro, como si componer una obra maestra trascendental fuera un pasatiempo de fin de semana. ¿El resultado? El pájaro de fuego. Se escuchan jadeos. La música brillaba como oro fundido. La historia, un cuento de hadas rebosante de folclore, encendió el escenario. París se irguió. El ballet nunca volvería a ser el mismo. ¿Y Stravinsky? Solo estaba calentando. 1913. Stravinsky estrenó La consagración de la primavera, un ballet sobre rituales paganos, ritos de fertilidad y una joven que literalmente baila hasta morir. Suena divertido, ¿verdad? Comenzó con un solo de fagot tan agudo que parecía un fantasma gimiendo a través de un oboe embrujado. Luego vinieron tambores retumbantes, ritmos irregulares, armonías discordantes y una coreografía que parecía menos ballet y más como si la madre tierra hubiera poseído a los bailarines en pleno sacrificio. El estreno, un auténtico alboroto. Volaron los puños. La gente gritó. Supuestamente, una mujer golpeó a su vecina con un bolso. Stravinsky no solo causó revuelo, sino que redefinió la historia de la música, antes del rito y después del rito. Luego llegó la Primera Guerra Mundial y Europa se hizo añicos como un espejo caído. Stravinsky huyó de Rusia para no regresar jamás. Viajó por Suiza, Francia y finalmente Estados Unidos. Pero su música era un blanco móvil. Incursionó en el neoclasicismo, Pulcinella, Sinfonía de los Salmos, Apolo, abrazando el orden y la claridad
mientras guiñaba con picardía a la tradición. Coqueteó con el jazz, la música sacra, e incluso se atrevió a bailar el tango con el serialismo dodecafónico, un sudoku musical para los aficionados a la vanguardia. A pesar de todo, él siempre fue, siempre, Stravinsky. Juguetón, impredecible y muy agudo. 1939. Con Europa de nuevo a punto de desmoronarse, Stravinsky se mudó a Los Ángeles. Sí, ese Los Ángeles. Palmeras, estrellas de cine. Y ahora, Stravinsky, soltando ingeniosas frases en cócteles, dando conferencias en Harvard y componiendo para películas. Se codeó con Aldous Huxley y Charlie Chaplin, pero nunca echó raíces del todo. Sufrió una desilusión amorosa, perdió a su primera esposa e hija por enfermedad y enterró el dolor en el trabajo. En 1940 se casó con su compañera de toda la vida, Vera. Ella fue su punto de apoyo en la danza vertiginosa de la vida, su ancla durante décadas de cambio. Incluso entre los 70 y los 80, Stravinsky se negó a dejarse llevar por la corriente. Mientras otros compositores se aferraban a sus años dorados como viejas fotos de graduación, Igor se lanzó de lleno al serialismo, guiado por su joven confidente, Robert Kraft. Compuso obras cristalinas de una belleza extraña e inquisitiva. Treni, Canticum Sacrum, cánticos de Requiem. Música que brillaba como vidrieras y susurraba como una plegaria. Los críticos se rascaron la cabeza. La siguiente generación se arrodilló, asombrada. 1971. Stravinsky falleció en Nueva York a los 88 años. Fue trasladado en avión a Venecia y enterrado en la isla de San Michele, cerca de su viejo amigo y colaborador Sergei Diaghilev. El hombre que una vez incendió París con su algarabía y ritmo, encontró la paz entre canales, sueños y ecos. Stravinsky era un metamorfo, un romántico ruso, un neoclásico francés, un modernista estadounidense, un mago del ritmo, un bromista tonal, un poeta de fuego controlado. No quería tus aplausos, quería que abrieras los ojos, y más de un siglo después, todavía no hemos pestañeado. Así que esta noche, mientras el mundo se aquieta, escuchen los tambores lejanos, el reluciente canto de los pájaros de fuego, una muchacha fantasmal danzando sus últimos pasos primaverales. La noche es joven. Y Igor sigue dirigiendo. Ahora hablemos de la melodía más dulce jamás cantada. Franz Schubert, tímido, con gafas y de voz suave, nació en 1797 en un estrecho suburbio vienés lleno de niños, caos y, por suerte, música. Su padre era maestro de escuela, su madre ama de casa. ¿Y el pequeño Franz? Una emoción andante. A los 11 años ya componía música que hacía llorar a adultos y a otros niños reconsiderar seriamente sus decisiones vitales. Su hermano le dio su primera lección de piano. La historia le dio el resto. A los 11 años consiguió una beca para el Seminario Imperial de Viena y estudió con Antonio Salieri. Sí, ese Salieri, el que supuestamente miró de reojo a Mozart hasta la eternidad. Pero Salieri vio algo en Schubert. Lo llamó un verdadero genio. El mundo, sin embargo, tardó un poco en ponerse al día. Schubert compuso música como la mayoría de la gente escribe listas de la compra. Casi 1000 obras antes de los 32 años. Eso no es prolífico, es sobrenatural. Su especialidad, los Lieder, canciones de arte alemanas que fusionan poesía y piano en pequeñas supernovas emocionales. No solo musicalizaba poemas, encendía corazones. En Gretchen am Spinnrade, el piano se convierte en una rueda giratoria de obsesión. En Erlkönig, galopa como la muerte a caballo.
En Ave María ofreció al mundo una de las melodías más desgarradoramente hermosas jamás soñadas. Pero no se limitó a las canciones. Escribió sinfonías, 8, quizá 9, si contamos la famosa Inacabada, sonatas, óperas, música de cámara, obras sacras, básicamente todo, salvo un concierto para kazoo. Y, sin embargo, casi nada de esto se publicó en vida. La mayor parte resonaba en los humeantes apartamentos vieneses donde sus amigos se reunían para las schubertiadas, fiestas con música, vino, poesía y probablemente algún que otro sollozo. Estos eran sus conciertos, su comunidad, su escenario. Schubert murió joven, con solo 31 años, en silencio, casi en el anonimato. Pero la música permaneció, brilla, perdura como la luz de una vela al amanecer. Puede que no haya vivido para ver su nombre iluminado, pero Franz Schubert iluminó el mundo de todos modos, con ternura, fuego y melodías que todavía nos hacen detenernos, escuchar y preguntarnos qué podría haber sido. En París, a Stravinsky le pidieron inicialmente que orquestara algunas piezas menores, pero, en un arrebato de confianza o de locura absoluta, encargó un ballet completo. ¿El resultado? El pájaro de fuego, 1910. El mundo enloqueció. Era como un cuento de hadas en llamas. París se quedó sin aliento, la orquestación brilló y el mundo del ballet nunca volvió a ser el mismo. ¿Stravinsky? Solo estaba calentando motores. Llegó 1913, cuando Stravinsky estrenó La consagración de la primavera, un ballet sobre rituales paganos, la fertilidad y una joven que baila hasta morir. ¿El comienzo? Un solo de fagot conmovedor que sonaba como un fantasma gritando a todo pulmón. Luego vinieron ritmos contundentes, armonías irregulares y explosiones disonantes. La coreografía, tan primitiva que era como si el ballet hubiera sido poseído por la tierra misma. En el estreno, caos. Volaban los puños, la gente gritaba. Supuestamente, una mujer golpeó a su vecina con un bolso. Stravinsky lo había hecho. La historia de la música acababa de dividirse en dos eras. Antes de la consagración de la primavera y después de la consagración de la primavera. Luego, la Primera Guerra Mundial dispersó Europa como un rompecabezas caído. Stravinsky abandonó Rusia y nunca regresó. Estuvo rebotando de Suiza a Francia y a Estados Unidos. Pero su música nunca se asentó. Escribió piezas neoclásicas, sinfonías, música sacra, caramba, incluso coqueteó con el jazz y el serialismo dodecafónico para el público vanguardista. En 1939, mientras Europa se tambaleaba de nuevo hacia la guerra, Stravinsky se encontraba en Los Ángeles. Sí, ese Los Ángeles. Palmeras, estrellas de cine y todo. Dio conferencias en Harvard, compuso bandas sonoras y hacía comentarios mordaces y sarcásticos en cócteles. Se codeó con todos, desde Aldous Huxley hasta Charlie Chaplin, pero incluso allí nunca se asentó del todo. Perdió a su primera esposa e hija por enfermedad y aunque lloró profundamente, lo enterró en su obra. En 1940 se casó con Vera Deos, su compañera de toda la vida. Ella fue su pilar, su fuerza tranquilizadora y la única persona que lo acompañó en el constante y cambiante vals de la vida. Incluso a sus 70 y 80 años, Stravinsky siguió evolucionando. Mientras otros compositores se aferraban a sus días de gloria, Stravinsky se lanzó de lleno al serialismo. Trabajó con su colega compositor Robert Kraft, creando composiciones complejas y cristalinas como Treni, Canticum Sacrum y Requiem Canticle. Stravinsky se convirtió en el oráculo de la música moderna, aunque los críticos a veces se rascaran la cabeza. Pero la generación más joven lo veneraban.
Cuando falleció el 6 de abril de 1971 en Nueva York, a los 88 años, su cuerpo fue trasladado en avión a Venecia y enterrado en la isla de San Michele, cerca de la tumba de su amigo y colaborador, Sergei Diaghilev. Parecía apropiado. El hombre que una vez desató disturbios en París encontró su descanso eterno en una ciudad conocida por sus canales, sueños y ecos. Igor Stravinsky fue muchas cosas: un romántico ruso, un neoclásico francés, un modernista estadounidense, un mago del ritmo, un embaucador de la tonalidad, un poeta del fuego controlado. No quería que te gustara su música, quería que despertaras. Y más de un siglo después, seguimos con los ojos abiertos. Así que, mientras te duermes esta noche, escucha con atención los tambores lejanos, los pájaros de fuego relucientes y el fantasma de una joven que baila sus últimos pasos en primavera. La noche es joven e Igor sigue dirigiendo. En cuanto a Franz Schubert, no todos los genios alcanzan el protagonismo en vida. Algunos, como Schubert, viven en silencio, aman profundamente, componen con pasión y se deslizan hacia la historia como una vela que se apaga al amanecer. Pero hay la música que dejó atrás. Franz Peter Schubert nació el 31 de enero de 1797 en un hogar modesto a las afueras de Viena. Su padre era maestro de escuela, su madre ama de casa, y la casa se llenaba de música, ruido y, sin duda, algunas peleas entre hermanos. El pequeño Franz era tímido, de voz suave, usaba gafas y era muy emocional. Demostró talento musical desde muy joven, dominando el violín, el piano y el órgano, antes incluso de que la mayoría de los niños supieran escribir sus nombres correctamente. Su hermano mayor, Utz, le dio sus primeras clases de piano y a los 11 años, Schubert ya componía canciones que nos harían sentir ridículamente improductivos. En 1808, Schubert obtuvo una beca para el Seminario Imperial de Viena, donde cantó en el coro y estudió con Antonio Salieri. Sí, ese Salieri, el eternamente condenado a ser el segundo después de Mozart. Salieri adoraba a Schubert, llamándolo un verdadero genio. Pero el mundo, no tanto. Schubert fue prolífico. Escribió casi 1000 obras antes de cumplir 32 años. Escribía más rápido de lo que la mayoría de nosotros enviamos textos. Su verdadero don, los Lieder, canciones artísticas alemanas. No solo musicalizó poesía, sino que la convirtió en universos emocionales completos. En Gretchen am Spinnrad, el piano gira en un torbellino de obsesión. En Erlkönig es un caballo al galope que lleva a un niño condenado. Y en Ave María, Schubert regaló al mundo una de las melodías más conmovedoras jamás escritas. Compuso sinfonías, 8, más una famosamente inconclusa, música de cámara, sonatas para piano, óperas, obras corales. En resumen, lo intentó todo. Y sin embargo, durante su vida, solo se publicaron unas pocas de sus obras. La mayor parte de su música se interpretaba en los apartamentos llenos de humo de sus amigos, durante reuniones íntimas conocidas como Schubertiadas. Puede que Schubert no haya vivido para ver su nombre en las luces, pero ¿su música? Bueno, aún brilla con fuerza. Danzas sinfónicas, 1940. Estas piezas rebosaban nostalgia, creatividad y un anhelo desesperado por un mundo que, en silencio, había hecho las maletas y se había marchado de la fiesta. El compositor se mudó a Beverly Hills, sí, la de las palmeras y las estrellas de cine, donde compuso música en un estudio soleado, recibió a la élite de Hollywood y cuidó con cariño un jardín de rosas que probablemente olía a acordes menores y melancolía. Pero con el paso del tiempo también lo hizo su salud, pero en la dirección equivocada.
El cáncer irrumpió de puntillas, sin invitación ni bienvenida. Falleció el 28 de marzo de 1943, a pocos días de cumplir 70 años. Aunque su cuerpo fue enterrado en Nueva York, su corazón, dolorido, romántico, ruso hasta el último latido, nunca abandonó su tierra natal. Este era un hombre completamente desfasado de su época. Nacido durante el florecimiento del romanticismo, tuvo que soportar el auge del modernismo como un invitado atrapado en una fiesta donde nadie habla su idioma. No encajaba del todo en ninguno de los dos mundos, pero de alguna manera eso lo hizo atemporal. Hoy, su música es apreciada por su emoción conmovedora, su virtuosismo deslumbrante y su asombrosa capacidad para conmover y emocionar al mismo tiempo. Sus conciertos, carreras de obstáculos emocionales, sus melodías, grabadas en tu mente para siempre. Una vez dijo que la música debía amarse, tenía que surgir del corazón y hablar directamente a otro. Así que esta noche, cierra los ojos, deja que el piano truene, susurre y llore. Deja que te lleve a un lugar donde la nieve cae suavemente sobre la memoria y cada nota es una carta de un mundo que una vez fue. El hombre, el mito y el bigote, una saga de pasión y política. Cuando cierto italiano apasionado subió al escenario, Italia no solo escuchó ópera, escuchó su alma cantando, sollozando y ocasionalmente pateando una mesa. Su música no era una delicada banda sonora de fondo, no, era revolución envuelta en terciopelo. Sus notas hicieron llorar, vitorear, marchar y en ocasiones declarar la independencia. Nacido el 10 de octubre de 1813 en un pueblecito casi invisible cerca de Busseto, sus inicios fueron humildes. Su padre regentaba una posada, su madre hilaba, y el pequeño futuro maestro empezó a tocar el órgano de la iglesia antes de que la mayoría de los niños aprendieran a atarse los zapatos. Un rico mecenas descubrió su talento y financió sus estudios en Milán, aunque el propio conservatorio lo rechazó. Craso error, enorme. Estudió en privado, escuchó con entusiasmo y se puso a componer como un poseso. Su ópera prima, Oberto, se estrenó en 1839 y tuvo bastante éxito. Pero la vida, como la impredecible reina del drama que es, lo golpeó con fuerza. En 2 años perdió a su esposa y a sus 2 hijos pequeños. El dolor lo consumió por completo. Juró no volver a componer jamás. Pero el destino, armado con un libreto fulminante, llamó a la puerta en 1842. ¿La ópera? Nabucco, sobre judíos exiliados que añoraban su patria. La escribió a regañadientes. ¿El resultado? Un éxito rotundo. El coro Va, pensiero impactó a los italianos en el sentimiento revolucionario. Se convirtió en un himno no oficial para una nación que soñaba con la unificación. Así, sin más, regresó. E Italia había encontrado su voz. Componía con pasión. Nabucco, Macbeth, Luisa Miller, la Battaglia di Legnano, cada una rebosante de pasión y patriotismo. Su nombre incluso se convirtió en un eslogan político. Viva Verdi no era solo un graffiti de un fanático, sino un código secreto para apoyar al futuro rey de la Italia unificada. Pero bajo toda esa arrogancia revolucionaria, latía el corazón de un artista sensible que infundía emoción pura y cruda en cada personaje. Luego llegó la triple corona de la ópera italiana, Rigoletto, 1851, Il Trovatore, 1853, y La Traviata, 1853. Un bufón maldito, una sangrienta venganza y una historia de amor capaz de arrancar lágrimas de una piedra. Cada una cimentó su leyenda. Las arias, icónicas. El drama, delicioso. El daño emocional, permanente. A pesar de toda su fama,
El hombre prefería pasear a sus perros a desfilar por la alfombra roja. Compró un terreno cerca de casa, lo cultivó y mantuvo una actitud refrescante y sencilla. Se casó con una soprano que creyó en él desde el principio, y su vínculo perduró más allá de cada ovación. Justo cuando todos creían que se había retirado a una vida de verduras y vino, abandonó Don Carlo, Aida, y prepárense, Requiem, una obra maestra atronadora y emotiva dedicada a un amigo. Aida, compuesta para la gran inauguración de la Ópera del Cairo en 1871, fue tan épica que hizo que las pirámides parecieran atrevidas. Y aún así, el hombre no había terminado. A sus 70 años lanzó 2 obras maestras más: Otello, 1887, una tragedia con suficiente fuego como para incendiar un teatro, y Falstaff, 1893, una joya cómica más ligera que el aire y llena de encanto. Terminó con una fuga que declaraba con picardía: todo en el mundo es una broma. No estuvo mal que se le cayera el micrófono. En 1901, mientras se alojaba en el Grand Hotel de Milán, sufrió un derrame cerebral. La ciudad entera contuvo la respiración. Los tranvías se detuvieron. Las calles se vaciaron. Cuando falleció el 27 de enero, más de 200.000 dolientes se congregaron en las calles. A petición suya, la multitud cantó suavemente el coro de Va, pensiero, sin orquesta, solo voces. Le dio al mundo una música que ardía, lloraba, reía y se elevaba. Y cuando Italia necesitó una voz, fue la suya la que se elevó por encima de todas las demás. Danzas sinfónicas, 1940. Estas piezas brillaban como espejismos, llenas de nostalgia, invención y anhelo por un mundo desaparecido. Tras crear estas luminosas obras, empacó su alma y su equipaje y se mudó a Beverly Hills. Sí, de verdad. Allí, bajo el sol californiano, entretuvo a estrellas de cine, compuso en un estudio radiante y cuidó con cariño su Rosaleda como un monarca musical en un exilio floral. Pero el paraíso tenía sus sombras. La enfermedad se coló como una disonancia indeseable. El cáncer, silencioso e implacable. Falleció el 28 de marzo de 1943, poco antes de cumplir 70 años. Aunque su cuerpo fue enterrado en Nueva York, su corazón nunca abandonó las heladas llanuras de Rusia. Fue un hombre abandonado en el tiempo. Nació en la época romántica, se vio arrastrado por el caos del modernismo, sin pertenecer nunca del todo a ninguno de los dos. Y quizá por eso su música se siente como un puente hacia un pasado hermoso e inalcanzable. Hoy, sus composiciones son celebradas por su potencia emocional, su maestría técnica y su asombrosa capacidad para llegar al pecho y comprimir el corazón como un fuelle. Sus conciertos, ritos de paso. Sus melodías, grabadas en tu memoria como constelaciones. Una vez dijo: la música debe ser amada, ante todo, debe surgir del corazón y dirigirse al corazón. Así que esta noche, cierra los ojos, deja que su piano truene y susurre hasta tu alma, un grito de dolor, un aliento de gracia, una melodía que resuena desde una patria nevada que nunca has visto, pero que de alguna manera recuerdas, el maestro de la pasión y la política. Cuando este hombre subió al escenario, Italia no solo escuchó ópera, sino su alma. Su música no era ruido de fondo para la aristocracia, era revolución, desamor y fe, envuelta en terciopelo y cantada a todo volumen. No solo compuso arias, hizo llorar, pitorear y en ocasiones conspirar para la insurrección. No solo un compositor, fue el megáfono nacional de Italia.
nacido el 10 de octubre de 1813 en un tranquilo pueblo que podría haber encajado en una de sus oberturas, provenía de orígenes modestos. Su padre regentaba una posada, su madre hilaba, y el pequeño futuro genio ya tocaba el órgano de la iglesia antes de que la mayoría de los niños supieran escribir fortísimo. Un generoso mecenas local descubrió su brillantez y lo ayudó a estudiar música en Milán. El conservatorio lo rechazó, vaya, pero eso no lo detuvo. Estudió en privado, escuchaba con obsesión y empezó a componer con una pasión infernal. Su carrera empezó con un estallido y un desamor. Su primera ópera, Oberto, se estrenó en 1839 y entusiasmó al público. Pero 2 años después perdió a su esposa y a sus 2 hijos. Devastado, juró no volver a componer para siempre. Adelanto no le duró. Entra Nabucco, un libreto sobre los judíos en el exilio babilónico. Lo aceptó a regañadientes. El resultado, un éxito rotundo. El famoso coro Va, pensiero, se convirtió en un himno desafiante a la patria para los italianos que gemían bajo el dominio extranjero. No era solo música, era una revolución con melodía. A partir de ahí las compuertas se desbordaron. Compuso como un poseso. Nabucco, Macbeth, Luisa Miller, la Battaglia di Legnano, cada una impregnada de pasión y ardor político. Su propio nombre se convirtió en un eslogan patriótico. Viva, compositor, era literalmente el código para Viva el rey de la Italia unificada. Un graffiti con melodía. Pero más allá de los eslóganes, había un artista profundamente sensible. Vertió una emoción cruda y sangrienta en sus personajes. Su música no apoyaba la historia, era la historia. Luego llegó la Santísima Trinidad, Rigoletto, 1851, Il Trovatore, 1853, y La Traviata, 1853. Rigoletto, un bufón maldice a la élite y esa maldición cae como una daga certera. Il Trovatore, identidades equivocadas, venganza feroz y suficiente drama para 3 telenovelas. Y La Traviata, pura angustia. Violetta, la cortesana condenada con un corazón de oro, hace llorar al público en todas las zonas horarias. A pesar de su fama, nunca se convirtió en una diva deslumbrante. Regresó al campo, compró tierras, paseó a sus perros y prefirió las tardes tranquilas a los salones deslumbrantes. Se casó con una soprano que lo había apoyado en sus primeros años. Su vínculo, sólido como el granito. Justo cuando el mundo daba por sentado que se había retirado, regresó con fuerza con Don Carlo, Aída y una obra coral monumental para el poema épico de su amigo escritor. ¿Alguien quiere una mesa da Requiem? Aída, compuesta para la inauguración de la ópera del Cairo, llegó con suficiente dramatismo como para rivalizar con las pirámides. Amor, traición y desamor en el antiguo Egipto, todo iluminado por antorchas y latón puro. Aún sin terminar, entró en la 70ª década con 2 últimos milagros, Otelo, 1887, feroz y trágico, y Falstaff, 1893, una comedia ligera como una pluma, llena de travesuras y calidez. Falstaff termina con una fuga que dice: «Todo el mundo es una broma», una despedida perfecta y risueña. En 1901, mientras se alojaba en el Gran Hotel de Milán, sufrió un derrame cerebral. La ciudad se paralizó. Los tranvías dejaron de circular. Las calles se vaciaron. El 27 de enero falleció a los 87 años. En su funeral, más de 200.000 dolientes se congregaron en las calles. Como él deseaba, la multitud cantó suavemente: «Va, pensiero», no como una representación, sino como una oración. Dejó la música mundial llena de emoción, ternura, furia,
dolor, grandeza. Dio voz a Italia cuando más la necesitaba, y hasta el día de hoy, cuando una soprano alza su voz al cielo, es su espíritu el que se eleva con ella. Con tan solo 13 años, entró pavoneándose en el Conservatorio de Petrogrado. Bueno, quizá pavonearse sea un poco generoso. Era flacucho, serio como un tronco, y tan agudo que parecía haberse tragado un metrónomo. Una esponja musical con una memoria excepcionalmente buena. Podía tocar sinfonías enteras de oído y componer más rápido de lo que la mayoría de la gente tarda en escribir un sobre. A los 19 no solo llamaba la atención, sino que también arrasó con su primera sinfonía. Era audaz, brillante y llena de encanto descarado. Así se convirtió en el niño mimado de la música soviética. Pero entonces, ¡ay! Stalin entró por la izquierda del escenario, y de repente la música ya no debía ser sobre la verdad ni la belleza. Tenía que ser sobre el partido. Si las armonías no marchaban al unísono ideológico, la situación se volvía incómoda. En 1934 estrenó Lady Macbeth de Mtsensk, una ópera jugosa, violenta y llena de travesuras musicales. El público la adoró. Entonces Stalin se presentó a una función. 2 días después, el periódico publicó un artículo titulado «Confusión en lugar de música». Traducción: «Duerme con un ojo abierto, maestro». Aterrado, sacó su cuarta sinfonía antes de que viera la luz del día. Empacó una maleta y la dejó junto a la puerta. Sus amigos desaparecían de la noche a la mañana. Los arrestos eran rutinarios y, sin embargo, no se quedó callado. Venció el miedo con la música. En 1937 estrenó su quinta sinfonía. Oficialmente, era la respuesta creativa de un artista soviético a la crítica justificada. Extraoficialmente, era un guiño monumental en forma de sonata. Grandioso, emotivo y perfectamente ambiguo. ¿El movimiento final? ¿Triunfo o trauma? Escuchaste lo que necesitabas escuchar. Durante la Segunda Guerra Mundial, permaneció en Leningrado bajo la lluvia de bombas, componiendo a la luz de las velas. Su séptima sinfonía se convirtió en un himno desafiante. Se interpretó mientras la ciudad estaba sitiada. Los músicos morían de hambre, los proyectiles caían, pero la música nunca cesó. El mundo escuchó, incluso los detractores tuvieron que aplaudir. Entonces llegó 1948. Otra ofensiva. Esta vez, el formalismo fue el villano. Su música fue prohibida. Tuvo que disculparse por sus crímenes contra el gusto soviético. Así que escribió bandas sonoras para películas para pagar las cuentas y compuso en secreto. Su cuarteto de cuerdas número 8 surgió de esta época, crudo, conmovedor y firmado con sus iniciales musicales, DSCH en notación alemana. Gritaba lo que no podía decir en voz alta. Más tarde, el régimen decidió que volvía a ser útil. Le entregaron medallas, lo obligaron a participar en giras de propaganda e incluso lo obligaron a afiliarse al Partido Comunista. Lo odiaba, pero siguió escribiendo. 15 sinfonías, 15 cuartetos de cuerda, montones de preludios, conciertos, ballets. Su música se disfrazaba de muchas maneras: alegre, amarga, sospechosa. Jugó al gato y al ratón con la censura toda su vida. El sonido contra el silencio. El sonido solía ganar. En sus últimos años, frágil y reflexivo, escribió sobre la muerte, la memoria y lo que aguarda al otro lado. Su 14ª sinfonía y sus cuartetos posteriores son conmovedores, honestos y de una belleza inquietante. Murió el 9 de agosto de 1975 en Moscú, a los 68 años. El funeral fue discreto. ¿Su legado? No tanto. Fue un hombre de contradicciones, celebrado y censurado, temido y reverenciado, utilizado y subestimado.
Dio voz a una época dominada por el miedo, y lo hizo con ironía, gracia y un dedo medio musical. Su música no siempre tranquiliza, pero siempre dice la verdad. Y a veces, en la oscuridad, la verdad es justo lo que necesitamos. Así que esta noche, si estás escuchando, acércate. Bajo la tristeza, capta la sonrisa. Bajo el sarcasmo, siente el latido. En cada armonía hay un secreto esperando ser escuchado. Fue aceptado en el Conservatorio de Petrogrado con tan solo 13 años. Imaginen a un adolescente desgarbado y serio con la capacidad intelectual de una supercomputadora y la memoria de un elefante bajo los efectos de los potenciadores del rendimiento. Podía absorber la música como una esponja y regurgitar sinfonías enteras de oído. Mientras la mayoría de los adolescentes transitaban torpemente la pubertad, él estaba allí componiendo más rápido de lo que la mayoría de la gente podría escribir, querida abuela. A los 19 años, derribó las puertas del mundo clásico con su primera sinfonía. Era audaz, brillante y lo suficientemente descarada como para hacer parpadear a la vieja guardia. De la noche a la mañana, se convirtió en el niño mimado de la música soviética, el orgullo de un régimen que aún no se había dado cuenta de los problemas que causaría. Luego vino Stalin. De repente, el arte ya no se trataba de belleza ni verdad, se trataba de seguir la línea del partido. Y si tu música no encajaba en el molde, en 1934 estrenó Lady Macbeth de Mtsensk, una ópera apasionada y violenta que prácticamente rezumaba sarcasmo en cada compás. El público la adoró. Entonces apareció Stalin. 2 días después, un periódico oficial lo criticó duramente con el titular «Confusión en lugar de música». Traducción: «¿Pisas hielo, camarada?». Captó el mensaje alto y claro. Conmocionado, sacó su cuarta sinfonía antes de que viera la luz del día y se puso a dormir con una maleta llena junto a la puerta, por si acaso la policía secreta decidía pasarse a charlar a medianoche. Los amigos desaparecieron. El miedo impregnaba el aire. Pero en lugar de callarse, hizo algo aún más peligroso. Se volvió astuto. En 1937 estrenó su quinta sinfonía. Oficialmente, se presentó como una humilde respuesta de un artista soviético a la crítica justa. Extraoficialmente, una obra maestra de subtexto musical. Tenía la grandilocuencia justa para satisfacer a los censores, pero si se escuchaba con atención, rebosaba ambigüedad. El final triunfal. ¿Fue una victoria o una sonrisa forzada entre dientes? Depende de quién la escuchara. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, permaneció en Leningrado durante el asedio, componiendo a la luz de las velas mientras las bombas caían a su alrededor. Su séptima sinfonía, apodada Leningrado, se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética. Los músicos la interpretaron mientras pasaban hambre, rodeados de destrucción, pero la música rugió desafiante. Incluso sus críticos más acérrimos tuvieron que aplaudir entre lágrimas. Luego llegó 1948, otra tormenta política. Lo acusaron de formalismo, que básicamente significaba demasiado raro. Su música fue prohibida y lo exhibieron para disculparse por sus crímenes contra el buen gusto estatal. Para pagar las cuentas, producía bandas sonoras de cine durante el día y componía su mejor y más personal obra en secreto por la noche. Una de esas piezas, el cuarteto de cuerdas número 8, crudo, atormentado, autobiográfico, firmado con sus iniciales musicales, DSCH en notación alemana, prácticamente gritaba, susurraba y lloraba a la vez. Todo lo que no podía expresar con palabras, lo plasmó en esas notas. Más tarde,
El régimen intentó recuperarlo, le dio medallas, lo envió a misiones, incluso lo obligó a afiliarse al Partido Comunista, aunque sus amigos decían que lo hacía con el mismo entusiasmo que un hombre que lame un cactus, y aún así nunca dejó de escribir 15 sinfonías, 15 cuartetos de cuerda, una montaña de conciertos, preludios y ballets. Su música se disfrazaba de muchas máscaras, a veces alegre, a veces amarga, siempre vigilante. Jugó un largo y brillante juego del escondite con los censores, convirtiendo la supervivencia en un arte. A medida que envejecía, su música se volvió más introspectiva. Sus obras posteriores, como la conmovedora 14ª Sinfonía y sus últimos cuartetos, eran una mirada directa a la muerte. Tranquila, sombría, sincera, sin más disfraces. Murió el 9 de agosto de 1975 en Moscú a la edad de 68 años. El funeral fue modesto. Su legado, colosal. Fue un hombre de contradicciones, celebrado y censurado, honrado y perseguido, temido y admirado. Dio voz a una generación silenciada con ingenio, ironía y una especie de furia silenciosa. Su música no siempre consuela, pero dice la verdad. Y a veces, en los lugares más oscuros, ese es el sonido que más necesitamos. Así que esta noche, mientras te duermes, escucha atentamente. Bajo la tristeza, escucha la sonrisa burlona. Bajo el sarcasmo, un latido. Y dentro de la armonía, la verdad, clara y nítida como un cristal.